10:34, estamos de regreso. Tras la revocación de su estatus de refugiado político, el histórico integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es indicado como el autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, se encuentra a un paso de enfrentar a la justicia chilena. Estamos hablando de Guillermo Apablaza. El gobierno confirmó que la PDI ya tiene los equipos coordinados para ejecutar el traslado hacia el centro de alta seguridad. El proceso de extradición se encuentra en fase de coordinación entre las cancillerías de ambos países junto a la Interpol y la Policía de Investigaciones bajo estrictas medidas de seguridad. El abogado de la familia Guzmán, Pablo Tolosa, ha indicado en las últimas horas que en Argentina las extradiciones son un proceso mixto entre la parte judicial y el ejecutivo. Lo que restaría es que se cumpla el plazo para que el gobierno trasandino decida si acepta o no dicho procedimiento. No habría ninguna razón política para que el gobierno de Milei se oponga a ello. De hecho, el abogado indica que la extradición podría materializarse incluso no manifestándose abiertamente. En Argentina rige un principio de silencio administrativo, es decir que si no se pronuncia, se entiende que está de acuerdo con la extradición. Cuando ello se concrete, Galvarino Apablaza será trasladado por efectivos de la PDI desde Buenos Aires a Santiago en un avión no comercial. Los detalles ya fueron coordinados por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y su par Argentina. Como se sabe, los esfuerzos por la extradición de Apablaza es una historia larga. Una historia larga que comenzó en el año 2004, cuando fue detenido en Argentina, en Moreno, una localidad de la provincia de Buenos Aires donde vivía bajo una identidad falsa. En ese momento comenzaron las gestiones para que Apablaza compareciera ante la justicia chilena y en septiembre del año 2010 la Corte Suprema de ese país autorizó su extradición. Sin embargo, esa solicitud quedó en suspenso durante años a la espera de una resolución de la Comisión Nacional de Refugiados, la CONARE de Argentina, que es dependiente del Ministerio del Interior de ese país. Su permanencia en Argentina se resolvió en las administraciones de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández, cuando esa Comisión Nacional de Refugiados le concedió el refugio político. El gobierno de Macri luego le revocó esa condición y Apablaza apeló a otras instancias administrativas hasta que el retiro de esa condición de refugiado político fue confirmado también por la administración de Milei. La PDI ya está coordinada con las fuerzas policiales argentinas para su traslado en cuanto se cumplan los últimos requisitos administrativos. Una vez que llegue a Chile, Apablaza será llevado, se dice, a la cárcel de alta seguridad y como en su caso opera el sistema judicial antiguo, su caso será puesto a disposición de la jueza que lleva esta investigación. En este caso es la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. ¿Cuál es la historia de Galvarino Apablaza que lo lleva a ser el hombre fuerte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Se dice que en junio de 1974, en su despacho del Palacio de la Revolución en La Habana, Fidel Castro recibió a los máximos dirigentes del Partido Comunista que estaban en el exilio. Junio de 1974. Habría sido en ese encuentro que Fidel Castro propuso por primera vez que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas iniciaran un proceso de formación de jóvenes comunistas chilenos, los que serían admitidos en escuelas de élite para graduarse como oficiales de carrera. Guillermo Apablaza fue entonces uno de los primeros líderes del destacamento militar del PC en La Habana y años después llegaría a convertirse en el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Una nota de ex ante de estos días relata que Apablaza habría aterrizado en Cuba en 1974 luego de ser detenido y torturado tras el golpe militar en Chile. Ya en Cuba egresó de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y llegó al grado de comandante, el más alto en el aparato militar del PC cubano, en la especialidad de artillería. Salvador sería su chapa. Aunque amistosamente los instructores cubanos bautizaron a Apablaza como el compay, equivalente al compadre nuestro allá en la isla. En agosto de 1977, durante un pleno del Comité Central del PC chileno realizado en Moscú, el ya comandante Salvador
intervino sorpresivamente vestido con uniforme verde olivo y acento caribeño. En sus memorias, el ex secretario general del PC, Luis Corbalán, recuerda ese episodio y dice: en el pleno de agosto habló uno de esos cuadros, Salvador. Desde el fondo de la sala avanzó hacia la presidencia de la Asamblea, se cuadró como militar y dirigiéndose a mí, habló también como militar. Dijo: compañero secretario general, permiso para dirigirle la palabra al pleno. Para entonces, pocos líderes del PC sabían que desde 1975 más de 200 jóvenes comunistas habían ingresado a las Fuerzas Armadas cubanas para formarse como oficiales profesionales. En el año 79, Salvador participó con otros 76 chilenos junto a las tropas insurgentes de Nicaragua que derribaron el gobierno dictatorial de Anastasio Somoza. Se ganaron la fama de militares duros y en la hora del triunfo entraron victoriosos a Managua. Un año después, el PC chileno anunció formalmente la política de rebelión de masas, destinado a derribar el régimen de Pinochet con todas las formas de lucha. Era la expresión que se adoptó para incorporar la lucha armada contra el régimen militar. El círculo íntimo de Apablaza eran incondicionales. Se suman allí Raúl Pelegrín, el comandante José Miguel, Juan Gutiérrez Fichman, llamado el Chele, casado con una hija de Raúl Castro y también acusado de estar involucrado en el asesinato de Guzmán. Se dice que gracias al Chele, de hecho, Apablaza contó siempre con línea directa con Cuba y con Fidel Castro. A partir de sus vínculos con Salvador, Pelegrín asumió como jefe máximo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez cuando los primeros cuadros ingresaron a Chile el año 83. Apablaza lo hizo después, el 86. Pero el descubrimiento de armas en Carrizal Bajo y el fracaso del atentado a Pinochet lo hicieron regresar a Cuba. Volvería el 88, año en que asumió la jefatura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. Claro, porque allí hubo una división. Esa fue la facción más radical del frentismo que un año antes se había ya separado del Partido Comunista. Según consta en las investigaciones judiciales, fue al interior de ese reducido grupo donde surgieron las órdenes para asesinar al senador Guzmán en abril del 91 y para secuestrar a Cristian Edwards del Río en septiembre de ese mismo año. Este delito no tendría ningún objetivo político, solamente habría sido para recaudar dinero. Años más tarde, algunos exdirigentes y militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se reconvertirían y pasarían a cometer delitos comunes en otros países, como fue el caso de Hernández Norambuena, detenido en Brasil por el plagio de un famoso publicitario. Hoy Hernández Norambuena se encuentra recluido en el complejo penitenciario de Rancagua. Fue condenado como autor intelectual también del asesinato de Jaime Guzmán, acusado de dirigir la operación. ¿Dónde están los otros involucrados en el crimen de Guzmán? Ricardo Palma Salamanca, autor material del asesinato, fue uno de los dos tiradores. Reside en Francia con asilo político concedido en el año 2018, se encuentra en libertad. Raúl Escobar Poblete, el comandante Emilio, autor también material del crimen porque fue el otro tirador, se encuentra detenido y condenado en México tras haber sido identificado en 2017 como integrante de una banda de secuestros en la localidad de San Miguel de Allende. Chile obtuvo condena a una ausencia y ha tramitado su extradición, pero sigue preso en el extranjero. El Chele, Juan Gutiérrez Fichman, vive en el extranjero. Presumiblemente se dice que está en Cuba. Marcela Mardones, la comandante Jimena, vinculada a labores de apoyo y logística en ese atentado, fue detenida en Chile en 2017 al regresar al país, condenada a 10 años y un día de presidio por su participación. Permanece todavía detenida. Enrique Villanueva Molina, finalmente, el comandante Eduardo, que aparece en testimonios como partícipe en el crimen de Guzmán, siempre ha negado su involucramiento, fue condenado a pena de 5 años con libertad vigilada, no cárcel efectiva, por su vinculación al caso. Entonces, inminente parece ser la extradición de Galvarino Apablaza a Chile para comparecer ante la justicia de nuestro país.